No hay crucifijo. Solo tenemos las palabras de Jesús, que para ellos es la personificación de la sabiduría divina. Un hombre santo, un hombre sabio, pero no un Dios. Creían que Jesús era un iluminador iluminado, un maestro. Fue un hombre que mostraba el camino hacia la divinidad. Sus primeros seguidores predicaban una religión muy distinta a la cristiandad de hoy en día, y muchos de los conceptos de esta última les hubieran resultado aberrantes. Pero mucho después de que el recuerdo de Jesús quedara diluido por el tiempo y que todos aquellos que le conocieron hubieran perecido, la figura de Jesucristo fue revestida de un halo icónico que le convertiría en el Hijo único del Señor. Una condición que dio pie a una serie de ideas y prácticas que poco tendrían que ver con los orígenes de la cristiandad. Me parece fascinante que para los cristianos de hoy en día la Navidad sea la fiesta principal de su religión. Se ha convertido en el festival más importante del año. Pero la verdad es que creemos que los cristianos de la antigüedad, no comenzaron a celebrar la Navidad como el nacimiento de Cristo hasta el IV siglo. ¿El IV siglo? La primera referencia a la Navidad como la celebración del nacimiento de Cristo data de 300 años tras la muerte del mismo. La idea de celebrar su nacimiento entre el 24 y 25 de diciembre ha sido plagiada de la leyenda de Mitras, el hijo del sol. Esa es la época del solsticio, el momento en el que el sol nace de nuevo, el sol recién nacido. El cumpleaños del invencible dios del sol, al que reverenciaban los romanos, fue apropiado por los cristianos para simbolizar el nacimiento de Jesús. Un nacimiento que también adquiriría una condición milagrosa. Me parece fascinante que la concepción milagrosa de Jesús, que el nacimiento divino, el nacimiento virginal, sea tan importante, especialmente para los católicos dentro del credo cristiano. Pero, claro, dentro del Evangelio de Marcos, el primero de los Evangelios, no hay ninguna referencia a esta historia. Tampoco se dice nada sobre ello en el Evangelio de Juan. ¿A quién se le pudo ocurrir la idea de la virginidad perpetua de María y su concepción inmaculada? No tengo ni idea. Creo que la idea de la virginidad perpetua de María y su concepción inmaculada son conceptos muy tardíos. Creo que provienen de enseñanzas del siglo XVII, XVIII y XIX. ¿Qué hubieran opinado Jesús y María de todo esto? No sé lo que Jesús hubiera pensado sobre el concepto de la virginidad perpetua de María. Me parece algo muy alejado de la vida cotidiana rural del pueblo judío. Los primeros y los últimos evangelios canónicos no hacen mención alguna sobre la concepción inmaculada. Esto puede ser porque ni Marcos ni Juan conocieron la historia, o porque sí la conocían, pero decidieron no incluirla. En cualquier caso, creo que todo esto solo sirve para demostrar que se trataba de adiciones posteriores dentro del relato de la vida de Jesús. El nacimiento divino y la concepción inmaculada son cuestiones esenciales para dar validez a la existencia de un Dios nacido entre los hombres. Pero ¿nació Jesús al mismo tiempo que la divinidad que conocemos como Jesucristo? Esa es una pregunta muy interesante. Entre los cristianos antiguos había muchas diferencias de opinión sobre el momento en el que Jesús se hizo divino. Según Marcos, el Espíritu de Dios descendió sobre él, igual que el Espíritu descendió sobre los profetas de la antigüedad, y se convirtió en una persona insuflada por el Espíritu. En ese momento, según Marcos, una voz proveniente del cielo le proclamó como el elegido de Dios, y es más, como su hijo. La iluminación divina le llegó a Jesús cuando éste era aún un hombre.
Cualquier cristiano que se aferra a la idea del nacimiento divino y el dogma de la concepción inmaculada se sentirá muy sorprendido al saber que Jesús tuvo varios hermanos. El Evangelio de Marcos cuenta que Jesús tenía hermanos y hermanas que fueron muy conocidos dentro de su ciudad. Creo que más adelante esto empezó a preocupar mucho a los cristianos, y estos hermanos de repente se convirtieron en hijos de José, productos de un matrimonio anterior. Pero el Evangelio de Marcos no da ninguna indicación de esto. Jerusalén. Esta catedral armenia fue construida por encima de los restos de uno de los hermanos de Jesús, Jaime, aunque dentro de la iglesia prefieren no referirse a él de esta manera. Este santuario fue construido con el nombre de San Jaime, el hermano del Señor, que era primo de Jesús a través de José. Fue el primer obispo de Jerusalén, y sus restos yacen bajo el altar principal. Recientemente se ha descubierto este pequeño ataúd de arenisca. La inscripción reza: Jaime, hijo de José, hermano de Josué, hermano de Jesús. Este hermano perdido nos hace pensar mucho sobre la figura de Jesús, ya que Jaime fue un personaje muy importante dentro del Jerusalén de su época. Jaime, el hermano de Cristo, fue el líder del movimiento de Jesús desde la muerte de este último hasta el año 61. Josefo le dedica un breve párrafo escrito a finales del siglo I. En este describe claramente que un alto obispo enloquecido acabó con la vida de Jaime. Tras el crimen, el obispo fue despedido del cargo por sus propios compañeros y por los fariseos, quienes apoyaban firmemente a Jaime, el hermano de Jesús. Es algo extraordinario porque en ese documento los fariseos son los aliados de los seguidores de Jesús y no los enemigos, tal y como se relata en los evangelios. Por tanto, durante unos 25 años los seguidores de Jesús aún pertenecían al judaísmo y se asociaban con los judíos más ortodoxos que practicaban en el templo. La destrucción del templo en el año 70 es lo que pone fin a la facción judaica de los seguidores de Jesús. Pero hasta entonces, a mi ver, prácticamente todos los cristianos eran judíos. Judíos que habían encontrado a su Mesías. Todos los judíos aguardaban la llegada del hombre santo, del Dios Mesías que con ayuda celestial ayudaría a que los israelitas se libraran de la opresión extranjera. Pero Jesús era un tipo distinto de Mesías, un Mesías que enseñó que la salvación estaba dentro de uno mismo. El Evangelio de Tomás sugiere que Jesús es el iluminado. Al igual que un Buda, la iluminación no significa que sea distinto al resto de los humanos. Simplemente es alguien que ha experimentado el pleno potencial espiritual de la naturaleza humana. Sí, esto es lo que pensarían los judíos cristianos. Sí, pero cuando dicen que esto se parece a la iluminación de Buda, pues la verdad es que tienen toda la razón. Yo personalmente veo a Jesús como la luz cristiana del mundo, pero creo que ese es el mismo concepto que el del hombre iluminado. Un hombre dotado de una sabiduría profunda e iluminado, pero un hombre, no un Dios. Un hijo de Dios, pero al igual que otras figuras destacadas del judaísmo. Pero ¿en qué momento pasó a ser el hijo único del Dios creador? Un concepto que se convirtió en dogma cuando el credo fue formalizado por Constantino 300 años más tarde. Creemos en un solo Dios Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de la luz, de Dios verdadero a Dios verdadero, engendrado, no creado. De los 4 evangelios que tiene el Nuevo Testamento, el de Juan fue el último en escribirse. El Evangelio de Juan es el único que se refiere a Jesús como ser divino, como la divinidad en sí misma, como un Dios en forma humana y en particular como el Hijo único de Dios.
Señalar a una sola persona como la única encarnación de Dios me parece una idea muy radical. Lo más sorprendente es que este evangelio, un evangelio sobre el cual jamás hemos encontrado mención alguna entre todos los escritos de los primeros cristianos ortodoxos de antes del año 160, se haya convertido en la lente a través de la cual contemplamos el resto de los escritos bíblicos. Los cristianos de hoy en día pensarán, bueno, la cristiandad dice claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso no es lo que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ahí se propaga la idea de que Jesús es el Mesías de Dios, el que redime a su pueblo, aquel que enseña el camino de la rectitud. Según esos preceptos, cualquier judío también podría ser un seguidor de Jesús. Pero el Evangelio de Juan, al propagar que Jesús es el Hijo de Dios, y es más su único Hijo, hace una declaración tan radical que cambia por completo nuestro entendimiento del mensaje cristiano. Este debate sobre la naturaleza de Jesús, hombre o Dios, transforma la incipiente cristiandad en un movimiento cada vez más diverso. Hay una creciente tendencia a creer en el mensajero más que en el propio mensaje. Todo esto pudo haber cambiado la cristiandad aún más que las acciones provocadas por un hombre que a través de la historia ha suscitado todo tipo de opiniones, Pablo. Pablo, con el tiempo, fue reconstruido como el héroe que creó, que volvió a crear la Iglesia cristiana. Pero Pablo se pasó la vida reclutando a creyentes dentro de la sinagoga. Todo esto es muy elogiable, pero aquí no acaba la cosa. También estaba intentando atraer a los gentiles. La innovación más radical de Pablo fue permitir a los que no eran judíos comer junto a los judíos sin tener que seguir las leyes del kosher. Eso supuso toda una revolución, en una dinámica inclusiva, un gran paso que permitió a todo el mundo seguir a Jesús. La concepción histórica de Pablo está muy equivocada. En su época no había una división entre gnosticismo o literalismo, porque el literalismo aún no había sido creado, sencillamente no existía en esa época. La vida de Pablo se desarrolla antes del literalismo. Está escribiendo antes de los evangelios, antes de que el mito se vea esterilizado e institucionalizado. La cristología de Pablo es muy única y especial. Los escritos de Pablo son, por supuesto, los primeros escritos que conocemos. Y Pablo, claro está, jamás pudo conocer al propio Jesús, jamás lo vio. Nos cuenta que recibió las enseñanzas a través de una revelación. Pero él habla específicamente de Jesús. No habla de Jesús. Dice que si alguna vez conocimos a Jesús en carne y hueso, eso ya no importa. Lo que importa es el Cristo resucitado. Pablo dice que Dios le fue revelado. Dentro de él, no frente a él. ¿Qué diferencia hay? Se trata de un tema fascinante. Cuando habla sobre su visión de la luz, no se encuentra con aquel Jesús con el que estamos familiarizados a través de los evangelios, aquel que tuvo un padre y una madre. A Pablo todo eso le da igual. Él conoció a un ser creado de luz, igual que los seres divinos con los que se relacionaban los iniciados paganos. Cuando habla sobre la revelación y el gran secreto, eso no tiene nada que ver con el hecho de que Jesús apareciera, que naciera en el pueblo de al lado y que realizara todo tipo de milagros. Lo que nos dice es, el gran secreto es este, Cristo está dentro de ti. Y cuando habla sobre la revelación de Cristo, no es que solo se revelará ante él, Cristo se reveló dentro de él. Todo esto hace que la cristiandad de Pablo sea completamente gnóstica, que no sea literal. ¿Por qué? Porque la doctrina literal nos enseña que Jesús está fuera de nosotros, que Dios está fuera de nosotros y que ni siquiera está dentro del propio universo, que es algo separado. Mientras tanto, la interpretación gnóstica, el acercamiento pagano a los misterios, es que todo es una unidad. Resumiendo, esa es la idea principal. Todo es una unidad y por tanto Cristo está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de Él. Esta diferencia esencial contenida en los escritos de Pablo cobra aún más relevancia cuando la contrastamos con la emergencia de un gran número de documentos contemporáneos.
Se trata de evangelios que fueron ocultados cuando la cristiandad incipiente comenzó a perseguir cualquier tipo de idea divergente.